En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beats. Estamos de vuelta en la playa de la ciencia. Hoy conectamos con Reino Unido, donde nuestra amada Clara García. ¿Qué tal, Clara? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Clara es licenciada en bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, es doctora en neurociencia por la Universidad de Barcelona y además es divulgadora científica. Muchos la conoceréis porque es la creadora del canal de YouTube Cerebrotes y actualmente también es freelance en diferentes proyectos que después nos contará. Por seguir un poco una guía cronológica de tu vida profesional y de tu currículum también, que es bastante extenso y muy variado, podríamos empezar por tu tesis, ¿no? Que sería a lo mejor pues, ese punto de partida de tu carrera como investigadora. Una tesis que haces en la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Exacto. Y que se centra en estudiar la enfermedad de Huntington o en utilizar técnicas de algo que se llama neuroimagen, que ahora nos explicarás, para establecer pues, un poco esas bases neurológicas y neurobiológicas de esta enfermedad. Además, hiciste un máster en neuroimagen, precisamente, en el King's College de Londres. Entonces, pues queríamos que nos acercases un poco a ese concepto de la neuroimagen y cómo la utilizas para obtener información sobre esta enfermedad. Si quieres también introducirnos un poco en qué consiste la corea de Huntington, ¿verdad? Vale, pues muy bien, sí, todo lo que has dicho es correcto. Perfecto, sí, cuando estudié la carrera, pues lo que vi que más me gustaba era la parte de neurociencia, dentro de la carrera de bioquímica tampoco hay mucha neurociencia, y sí que como me interesaba eso, bueno, primero hice unas prácticas en Aberdeen, en Escocia, en la universidad, en un departamento de psicología, porque me interesaba el tema de entender cómo funciona la mente. Y ahí ya empecé a plantearme lo de estudiar neuroimagen, porque me parecía como una manera, bueno, como más objetiva de estudiar la mente y, bueno, el cerebro al final. Y eso, hice este máster de neurociencias, de neuroimagen en concreto, en Londres, y ahí pues aprendí un poco los fundamentos de las técnicas de neuroimagen, que hay diferentes técnicas, pero bueno, sobre todo se basaba en la de la resonancia magnética, que a mucha gente pues le sonará porque cuando te haces un escáner, por ejemplo, de la rodilla o la cabeza para ver qué tal, si todo está bien, pues es una técnica común en los hospitales y también se puede usar para investigar el cerebro. Así que eso es lo que yo, bueno, aprendí un poquito cómo funciona esta técnica en Londres y luego ya pues decidí hacer este doctorado, como tú muy bien comentas, en Barcelona para estudiar la enfermedad de Huntington porque me interesaban las enfermedades neurodegenerativas en general y me surgió esta oportunidad. Y eso es lo que estuve haciendo, utilizando la resonancia magnética para investigar el cerebro de pacientes con esta enfermedad, que es una enfermedad, como digo, neurodegenerativa, que a diferencia del Alzheimer o del Parkinson, sí que se sabe cuál es el gen. Hay un único gen responsable de la enfermedad, entonces se puede estudiar en personas presintomáticas también, que no tengan los síntomas. Entonces, pues eso te da como una ventana más grande de tiempo para estudiar los cambios de esa neurodegeneración antes de que haya síntomas incluso, por eso, porque tú te puedes hacer un test genético si tus padres, uno de los dos, ha tenido la enfermedad y sospechas, pues eso, que la puedes tener, tienes un 50% de probabilidades de tenerla y entonces pues ya lo sabes. Así que durante el doctorado pues investigué esta enfermedad, pues tanto en pacientes presintomáticos como en pacientes que la tuvieran. Y el objetivo de la tesis no era tanto estudiar la enfermedad en sí como un ente único, sino intentar entender las diferencias individuales entre los pacientes, porque es una enfermedad que tiene diferentes tipos de síntomas. El más conocido es lo que tú bien llamabas la corea, que es este movimiento involuntario con, bueno, se suele llamar como con forma de danza, por eso la palabra corea significa danza. Y lo que pasa es que también tiene otros síntomas que a lo mejor no son tan obvios,
que son pues los síntomas cognitivos y psiquiátricos. Entonces, la idea de la tesis era utilizar estas técnicas para ver cuáles eran las bases neurobiológicas de los diferentes tipos y por qué hay gente que dentro de que tiene esa enfermedad de Huntington, pues tiene más un tipo de síntomas u otros. Eso es lo que estuve haciendo. Pues muy interesante, sí, ¿no? O sea, que bajo ese paraguas de la enfermedad de Huntington, pues habría distintos grados o distintos tipos, mejor dicho, y poder estudiar esas diferencias con esas herramientas más innovadoras, ¿no? Porque al final la neuroimagen creo que es algo relativamente nuevo, ¿no? A ver, nuevo depende de qué escala de tiempo. De dónde pongamos el... A ver, la estructural, la imagen, o sea, la resonancia magnética estructural, que es como hacer una foto del cerebro, entre comillas, o sea, que tú puedes ver el cerebro y luego analizar pues esa estructura, puedes mirar el volumen, por ejemplo. Eso ya lleva más, creo que desde los años 70 existe la técnica, pero bueno, que se haya empezado a utilizar en investigación, pues es más reciente. Y luego está la resonancia magnética funcional, que es para ver qué zonas del cerebro se activan, en qué momento, al hacer una tarea cognitiva en concreto, y eso sí que empezó en los años 90. Y es verdad que en los últimos años, a partir del año 2000 y pico, pues ha habido pues muchos más estudios utilizando estas técnicas de neuroimagen, sí. Se ha puesto de moda. Bueno, entonces lo llamaremos una técnica avanzada en lugar de innovadora, como dice mi jefa. No lo llames innovative, mejor avanzada, que ahí ya no te pillas los dedos. Pero bueno, sí, si lo ponemos en contexto es bastante reciente o es una herramienta que ha surgido pues como una evolución de lo que ya existía. Muy bien. Vale, pues ahora terminarías la tesis y te encontrarías en una situación en la que muchos nos encontramos, en la que muchos se han encontrado y en la que muchos se encontrarán, que es la de decir, ¿y ahora qué? Ahora soy doctora en neurociencia, ahora se me abre pues de nuevo un mundo laboral en el que sí, he obtenido el mayor grado académico. Muchos dicen, pues ahora lo que toca es hacer el postdoc, ahora lo que toca es irte al extranjero, a seguir con tu carrera investigadora y luego intentar volver, ¿no? Pues como esos pasitos que parece que mucha gente tiene muy claro. Pero, bueno, es totalmente legítimo y totalmente lógico que se abran a un lado y a otro otras opciones. Entonces, yo quería volver contigo a ese punto en el que tú tienes que decidir, pues, qué es lo que vas a hacer y cómo tomaste esas decisiones y a dónde te han llevado. Pues sí, como muy bien dices, es un punto en el que tienes que tomar una decisión y yo ya empecé, pues antes de terminar la tesis, a plantearme qué quería hacer. Cuando empecé la tesis yo lo tenía muy claro que sí que quería tener una carrera investigadora típica, o sea, lo que tú dices, hacer la tesis, luego pues el postdoc y luego pues más postdocs, ¿no? Porque esto es así, esos sí, postdocs eternos. El postdoc. Pero no sé, pues mientras estaba haciendo la tesis, supongo que hacia el tercer año, cuarto, no sé, ya como la segunda mitad de la tesis sí que empecé a pensar que a lo mejor había otras cosas que me podrían interesar. Como ya sabréis los que estéis en el doctorado, en la carrera investigadora, puede ser muy bonito, pero también tiene cosas menos bonitas. Es una carrera muy sacrificada. Y bueno, pues todo esto de la presión por publicar, bueno, no sé, hay cosas buenas y malas y a mí me empezaron a pesar más las malas. También a mí me gusta mucho escribir, comunicar, toda esa parte me gusta, leer, pero la parte de, por ejemplo, programar y analizar los datos de neuroimagen, eso se me hacía más tedioso. Y al final eso era mucha parte de lo que tenía que hacer y en los postdocs yo cuando buscaba, yo tenía, bueno, pues recibía emails, ¿no? De posibles postdocs, miraba y en la mayoría querían gente que tuviera unas skills, unas habilidades de programación y no sé, empecé a agobiarme con eso porque pensé es que no es lo que me sale a mí natural. A mí escribir me resulta muy fácil, pero programar pues no y no sé si tengo que ir en contra de mi naturaleza. Entonces empecé como a contemplar diferentes opciones, a informarme sobre qué cosas podía hacer y bueno, pues no sé, como ya había empezado a escribir algún artículo de divulgación durante la tesis, a dar alguna charla, empecé a pensar en el tema de la comunicación científica y cuando deposité, o sea, yo deposité en septiembre de 2018, pues en octubre justo, sí, ahí fue cuando empecé mi posgrado en comunicación científica, que en la Universidad de Cambridge era un posgrado que era a tiempo parcial y a distancia, solo tenía que ir de vez en cuando. Entonces pude compaginar esa parte final de la tesis
porque todavía me quedaba presentar, con pues ir al posgrado en Cambridge, empezar a estudiar todo esto y bueno, y decidí tirar por ahí sin cerrarme las puertas de manera definitiva a la investigación, porque uno nunca sabe, pero en principio he tirado por ahí y he preferido dejar la investigación a un lado. Estupendo, pues sí, bueno, totalmente factible, ¿no? Yo te lo preguntaba porque también parece que muchas veces nos ponemos esas paredes a los lados para que no podamos mirar fuera de ese camino que parece que nos han marcado, pero que bueno, que hay muchísimas alternativas, al final pues tu formación te lo permite y de hecho a lo que iba ahora es a que tú aunas esa parte investigadora, esa parte científica en la que te has formado durante muchos años con ese posgrado en comunicación científica y que te permite crear, y con todas las de la ley, un canal de divulgación científica en YouTube como es Cerebrotes, del que quería que nos hablases un poco, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de crear Cerebrotes? ¿Qué tipo de contenido es el que compartes? ¿Qué objetivos te marcas con este canal? Y que nos presentases, pues ya digo, esta iniciativa. Pues sí, como tú dices, esto de que a veces solo vemos, ¿no? Como el camino marcado es totalmente cierto, porque en mi caso en el laboratorio, pues todo el mundo, todos mis compañeros hacían un postdoc, entonces sí que cuesta un poco tomar esa iniciativa y el salto, porque bueno, pues también te da miedo, ¿no? Porque al final es como tu identidad, tú eres investigador, Sí. investigadora en mi caso, y es como ahora voy a dejar de ser investigadora. No sé, es una decisión difícil, pero bueno, tampoco es que no tenga marcha atrás, ¿no? O sea, si luego piensas que quieres volver, siempre puedes volver después de un año o bueno, no sé cuánto tiempo. Pero bueno, sí, mientras estaba haciendo la tesis, como ya tenía esta idea en la cabeza, empecé ya a plantearme lo del canal de YouTube, porque como digo, pues me gusta la parte de comunicar y el vídeo creo que es una manera muy potente de llegar a la gente, que te pueden percibir como más cercano, ¿no? Y a mucha gente le gusta consumir pues contenido de manera así, audiovisual, en vez de leer. Entonces, bueno, además de escribir, pues eso, empecé a pensar lo del canal de YouTube, que recientemente ha cumplido un año y ahí también cuento toda la experiencia de que no fue una decisión fácil, porque bueno, ponerse delante de una cámara, bueno, tú ya lo haces, ¿no? Ya sabrás lo que es, pero la primera vez que te pones, pues hombre, cuesta un poquito. Sí. Y bueno, mi objetivo con Cerebrotes era que la ciencia pueda ayudarnos en nuestras decisiones del día a día, aparte de divulgar un poco pues, conceptos básicos de neurociencia, que también, pero cómo podemos usar lo que se sabe del cerebro, lo que se sabe de la psicología y de otras cosas para, bueno, para llevar una vida pues, saludable y no sé, ese es mi objetivo en principio. Y luego también ayudar a los doctorandos, porque durante el doctorado pues vi que mucha gente lo pasaba mal pues por el estrés que conlleva hacer una tesis. Entonces, de hecho, el primer vídeo que grabé era sobre el doctorado, era sobre 8 pasos para sobrevivir al doctorado, porque era en ese momento, yo estaba escribiendo la tesis y tenía la idea del canal, entonces el primer vídeo que grabé fue sobre eso, lo guardé, me esperé a tener ya todas las ideas, el logo, todo el nombre del canal. Y tengo pues esa sección que se llama PhD Tips, donde intento pues que a través de mi experiencia eso pues le pueda servir a otros doctorandos para bueno pues organizarse el tiempo o cómo es la defensa de la tesis doctoral, etcétera. Y luego pues tengo varias secciones. Mi sección principal se llama Claramente y ahí pues intento explicar conceptos o de neurociencia o de psicología de manera intento clara, ¿no? En honor a mi nombre. Sí. Y luego pues tengo otras secciones, tengo por ejemplo Neurohistorias, que esa la creo hace poco, donde hablo pues más de la parte histórica de algunos descubrimientos. Tengo, ¿qué más? Vidas científicas, hago esto de entrevistar también a jóvenes investigadores. ¿Qué más tengo? Tengo muchas secciones. Cuentas también artículos científicos, ¿no? O sea, Exacto. como más masticados y digeridos para que lleguen al público. Exacto, tengo una sección en la que se llama Cuéntame un paper, en la que cojo un artículo para que la gente también vea, pues eso, un artículo de principio a fin, desde la introducción, los resultados, la discusión, porque a veces nos llega como el resultado final de la ciencia y parece que todo es muy fácil y solo hay una interpretación posible, pero como ya sabréis los que os dedicáis a la ciencia, pues hay mucho detrás y bueno, y también la parte de la discusión es muy importante porque, bueno,
hay veces que hay una interpretación, pero hay otras posibles. Entonces, sí, también tengo ese apartado. Luego también hago reviews o reseñas de libros. Así que, bueno, un poco esto, intentar que la gente, pues eso, adopte estilos de vida saludables si quieren, basándose en lo que se conoce, y desmentir también pues algunos mitos que hay sobre el cerebro, porque bueno, ya sabemos que se dicen cosas que muchas veces pues no son ciertas, así que tengo también eso, una serie de vídeos que se llama El Diccionario del Cerebro, con conceptos muy básicos, pues de qué es una neurona, qué es una dendrita, para la gente que quiera saber un poco de eso y no haya estudiado biología o neurociencia, pues que puedan acceder a ese conocimiento. Pues muy bien, muy completo, como vemos. Así que desde aquí, si no están suscritos ya, pues que se pasen por Cerebrotes, que tienen aquí el link en el vídeo, para, bueno, pues echar un vistazo a la sección que más le interese o a varias secciones, porque creo que es muy útil, porque estás ayudando a mucha gente, pues eso, doctorandos, personas que se quieren asomar un poco al mundo de la neurociencia, incluso esta labor que destacábamos aquí de masticar el artículo científico, que yo creo que no solo ayuda a entender ese artículo que estás contando, sino a que la gente empiece a ser más capaz de comprender un artículo científico cualquiera, lógicamente. Un poco de la distancia de a lo mejor no controlar el tema, pero sí a cómo analizar esa información científica que está ahí y que debería ser más accesible a todos, ¿no? Sí. Aparte de Cerebrotes, muy recientemente, por lo que he visto en las publicaciones, hablamos de marzo, si no me equivoco, has comenzado otro proyecto de divulgación, en este caso un podcast que se llama Covalentes. ¿Es así? Exactamente, sí. Este es un proyecto que llevo a cabo con un amigo mío, muy buen amigo, Hugo Quintela, y pues no sé muy bien cómo fue, pero mientras estábamos haciendo la tesis, cada uno en un sitio, yo estaba en Barcelona, él estaba en Nueva York, él es químico, químico orgánico, y pues no sé, hablando un día por teléfono, hablábamos de cosas así de ciencia y no sé, pues se nos ocurrió de, ostras, es que estas conversaciones si las grabáramos, pues a lo mejor a la gente... y ya tienes un poco. Eso es. Sí, luego ha sido un poco más difícil porque, claro, lo que hacemos ahora es coger un tema que se pueda abordar desde la química y desde la neurociencia. Temas como, sí, unirlo, el color, el café, eso es lo que estamos haciendo de momento. Entonces, claro, eso requiere pues una labor por nuestra parte de documentarnos bien, porque tampoco es que seamos unos expertos en ese tema, sino que tenemos la habilidad de, con nuestro conocimiento, pues ponernos a mirar los artículos científicos y prepararnos un guión. Entonces, al final, no es tan fácil como la conversación de teléfono que teníamos antes, pero sí que nos lo pasamos muy bien y la verdad que es un proyecto que tenemos ilusión los dos, muy reciente. Estamos dentro de una red de podcast nueva también, surgimos todos a la vez, que se llama Podcastidae, que es una red pues para los que os guste la ciencia, diferentes temas. Ahí tenéis un montón de podcasts de ciencia, de naturaleza, de medio ambiente y de diferentes temas científicos como lo nuestro, que es química y neurociencia. Y ahí estamos dentro de esa red, cada 15 días sacamos un podcast de momento, o sea, un episodio, y a ver, pero sí, muy contentos también. Estupendo, pues nada, pues también que se pase la gente por Podcastidae y que le echen ahí una escuchada a Mentes Covalentes, que seguro que es muy interesante esa forma ahí de aunar química y neurociencia abordando diferentes temas. Bueno, haces muchas cosas, porque te iba a preguntar, ¿qué haces ahora, no? Llegamos al presente, ¿qué estás haciendo ahora? Pues un montón de cosas por lo que nos cuentas. Eres divulgadora científica y podrías decir eres freelance y vas haciendo pues diferentes proyectos, diferentes colaboraciones en las que vas participando. Prefiero que seas tú la que nos lo cuente, pues eso, de dónde vas o cómo vas distribuyendo tu tiempo y tu jornada laboral para ir participando en todo este tipo de cuestiones. Sí, pues a ver, yo es que, claro, como he dado este salto profesional de la investigación a la comunicación, sí que durante este último año he hecho muchas pues, colaboraciones y cosas como el proyecto de Cerebrotes, que me ha llevado mucho tiempo, que digamos que es algo pues, que haces de manera voluntaria, ¿no? Sin pues una retribución económica. Pero yo lo veo pues, como un proyecto a largo plazo. Entonces es mi proyecto, Cerebrotes, y el proyecto con Hugo, de Mentes Covalentes. Entonces empleo mucho tiempo en eso, me lo tomo como si fuera un trabajo, digamos.
digamos, pero aparte de eso, bueno, pues he colaborado en diferentes blogs, también escribo de vez en cuando para Naucas, por ejemplo, que es un blog bastante conocido de divulgación en español. Entonces voy haciendo cosas así, pero luego, pues aparte ahora mismo estoy trabajando para la European Science Foundation, que es pues una agencia que, bueno, yo lo que hago es recibo proposals, o sea, no sé cómo se dice en español, propuestas de proyectos, y sí, eso es. de gente que solicita un postdoc, entonces eso lo tiene que revisar algún experto, entonces yo me encargo de buscar qué expertos pueden revisar esa propuesta según el campo científico que sea, entonces estoy ahí, pues eso, de manera a tiempo parcial, como freelance, y luego también escribo contenido científico, textos para niños de Estados Unidos, que eso también es muy chulo porque, bueno, son pues eso, estudiantes entre 11 y 14 años y tengo que aprender sobre diferentes temas para preparar un texto en diferentes formatos, a veces es tipo blog, a veces tipo como si fuera un paper pero para niños, un artículo científico hecho para niños y, bueno, pues la verdad es que es bastante interesante porque, bueno, reviso cosas que se me han olvidado un poco, ¿no?, del instituto o la carrera, pero bueno, enseguida lo revisas y más o menos te acuerdas y, bueno, pues tienes que contarlo de una manera que pueda ser entendible y entretenida por un niño, ¿no? Claro. Pues sí, un desafío totalmente, ¿no? Porque el captar la atención de un chaval ahí entre 11 y 14 años y que llegue a comprenderlo, pero sobre todo eso, que esté atento y que esté dispuesto a absorber esa información, pues a ti te supondrá un esfuerzo interesante, pero sí es una iniciativa, desde luego, enriquecedora, cuanto menos. Pues hemos hecho un viaje desde tus momentos como predoctoral hasta el presente y vamos a cerrar la entrevista con una pregunta de futuro, que es la pregunta que siempre hacemos en Science Beats, que sería pues que nos contases o que compartieses con nosotros hasta donde tú creas conveniente cuáles serían tus sueños de futuro o cómo te imaginas un futuro ideal para ti en lo personal, en lo profesional o como tú quieras, ya digo, enfocarlo, ya que es una respuesta libre. Vale, a ver, claro, yo lo veo siempre muy difícil, ¿no? Como intentar predecir el futuro, porque a veces uno según va abriendo camino, pues cambia de opinión y va viendo, pues a lo mejor caminos nuevos que no se imaginaba. O sea, yo hace 5 años, pues no hubiera pensado en esto de la divulgación seguramente en ese momento, pero bueno. Ahora mismo lo que yo pienso a día de hoy es que me gustaría seguir por donde estoy, me gustaría pues que el canal de YouTube siguiera adelante y ojalá me pudiera dedicar a tiempo completo pues esto, a mis proyectos de divulgación, tanto a dar charlas como escribir, como hacer vídeos, como estar en podcast y salir en la radio, pues todo eso me parece súper interesante. Pero bueno, no me cierro a nada porque también hay otros temas que a veces me planteo, que no lo sé si me gustarían o no, pero bueno, están ahí como la política científica o la diplomacia científica. Es un tema que me parece interesante porque al final pues también es conseguir un cambio, ¿no?, en algo que se vea en la realidad, en la sociedad. Entonces, bueno. Tomar partido realmente en algo que te interesa y que te preocupa, es desde luego algo muy interesante. Sí, así que no lo sé, o sea, no lo sé seguro, pero en principio sí que seguir por el tema de la divulgación creo que es lo que me gustaría y bueno, pues poder vivir donde yo quiera y organizarme el día como yo quiera. A mí eso me gusta mucho, lo de no tener que estar en un horario fijo, que también lo bueno de la investigación, por lo menos lo que yo hacía, como era neuroimagen, que es con el ordenador, pues sí que me podía organizar el tiempo y a veces trabajar desde casa, a veces ir al laboratorio, pero que no es como un trabajo de 9 a 5 o de 9 a 8, depende del trabajo. Me gusta mucho tener esa flexibilidad y esa libertad también de elegir dónde vivo. A veces pues la carrera investigadora eso no te lo permite, pues porque pues tienes que encontrar el postdoc que encuentres. A ver, sí que puedes elegir un poco, pero bueno, al final es la suerte que tengas. En cambio, pues con lo que estoy haciendo ahora puedo trabajar donde sea. Si quiero ir a España a visitar a mi familia, puedo seguir trabajando. Entonces, bueno, eso me gusta, lo de la flexibilidad y la libertad, y lo de crear mi propio contenido, pues claro, me encanta porque al final hablo y escribo de lo que quiero, pero bueno, ya digo que estoy abierta a diferentes posibilidades. Genial, pues oye, pues está muy bien. Yo creo que sí, que tienes esas ideas claras sin cerrarte puertas, pero bueno, que sería muy bonito pues eso, el poder ser dueña de tu tiempo, de tu espacio y de tu contenido, que al final es el que compartes con todos y
lo agradecemos como suscriptores y como espectadores. Muchas gracias. Artículos y vídeos que ayudan mucho a todos los que te seguimos. Así que nada, mucha suerte para conseguir todo ello. Gracias por aceptar nuestra llamada y nuestra invitación. Estás en una ciudad pequeñita cerca de Bristol, que si lo pronuncio como hemos dicho a lo español sería Cheltenham, ¿verdad? Exacto, sí, aquí estoy. Genial. Y nada, pues la próxima vez nos veamos en persona, en la playa de la ciencia o donde sea, y claro que nos cuentes que has conseguido pues más éxitos de los que ya vas cosechando. Muchas gracias por invitarme y encantada de charlar contigo y de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues un abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Chao.